Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de la red y compartir este rato con nosotros en el que, bueno, vamos a hacer algunos comentarios y vamos a dar la forma en la que nosotros entendemos que se deben o se deberían habilitar las habitaciones de infecciosos. Yo voy a hacer una presentación más teórica, más a nivel de conceptos y a nivel de lo que se está registrando en las diferentes normativas, tanto las españolas como alguna internacional, y luego el compañero Fernando pues hablará, como ha dicho Policarpo, de la parte más técnica, ¿no? Y más práctica. Bueno, hemos hablado de habitaciones de aislamiento, aunque por el hecho de que está más en boga, digámoslo así, el tema de infecciosos, nos vamos a concentrar más en el ámbito de habitaciones de infecciosos. Y para centrar un poco el tema, pues creo que es interesante hacer un breve repaso a un tema que es un tema más médico, pero que tiene muchísimo que ver y que lo tenemos lógicamente que tener en consideración a la hora de diseñar este tipo de entornos, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista de instalaciones, que es en el que nosotros más nos especializamos, desde el punto de vista de instalaciones. Lógicamente, el mecanismo, la cadena de transmisión de los agentes requiere, por una parte, que exista una persona a la que que por sus características, por su situación personal, etcétera, sea susceptible de ser infectada, y debe haber un ámbito sea pues paredes, suelos, otras personas, etcétera, que acarreen esos microorganismos y que finalmente, a través de diferentes vías de salida y vías de entrada en el huésped, pues puedan llegar a contaminar. Agentes, pues agentes hay muchos, ahora veremos alguna lista de algunos de los más habituales, y modos de transmisión, pues hay básicamente tres: el directo, de persona a persona, contacto; el indirecto, a través de un vehículo intermedio, como puede ser el aire, el agua, suelo; y a través de un vector, como pueden ser los animales. Probablemente aquel en el que nosotros más podemos trabajar es en el indirecto, el vehículo aire, sobre todo, y luego veremos cómo podemos romper esa cadena, ¿no? Decía que, bueno, es cierto que ahora se habla mucho de un caso muy concreto, que es el ébola, pero hemos hecho una recopilación de toda la gran gama de enfermedades infecciosas que pueden tener una componente de transmisión por vía aérea, recogido del CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, y la verdad es que hay una enorme cantidad de infecciones que pueden ser transmitidas vía aérea, ¿no? No somos médicos y no vamos a entrar mucho en este ámbito, pero es simplemente por poner un poco en su lugar de lo que estamos hablando. Hay enfermedades de muy diferentes tipos, ¿no? Tenemos las enfermedades bacterianas transmitidas por el aire. Aquí tenemos algunos géneros y especies. Perdón, que está entrando algún ruido. Vale, ya está silenciado, perdón. Entonces decía que tenemos enfermedades bacterianas, pues hay una variedad importante de géneros y especies que nos pueden generar este tipo de enfermedades. Hay enfermedades de tipo vírico, que también muchas de ellas se pueden transmitir por vía aérea, y hay incluso enfermedades que provienen de diversos tipos, de diversas especies de hongos, ¿no? Simplemente es como digo, sin entrar en mucho detalle, simplemente por poner en situación o por ubicar de qué problema estamos hablando, ¿no? A nivel global hay datos, a nivel de todo el mundo me refiero, hay datos que indican que las enfermedades infecciosas pues tienen una incidencia relevante en la salud pública, y dentro de ellas pues las infecciones respiratorias, que no todas, pero muchas de ellas tienen una componente, la mayoría de ellas tienen una componente de transmisión por vía aérea, y la tuberculosis, que tiene una clara componente de transmisión por vía aérea, pues son las que representan más del 50%. Y aquí estamos hablando de muchos millones de afectados a nivel global, ¿no? Es decir, bueno, que hablamos de un problema de bastante relevancia. Decía antes que el objetivo al final es romper esa cadena
Y lógicamente nosotros no podemos actuar en toda la cadena. Hay una parte importantísima, como los médicos resaltan mucho, ¿no? Que es la parte de lo que hacen las personas, ¿no? Pues desde lavarse las manos hasta taparse la boca, etcétera, cosas de este tipo. Nosotros, pues probablemente vamos a ser capaces de trabajar más en la parte o sea, en la rotura, digamos, de ese punto de conexión entre el vehículo indirecto, el vehículo aire y la vía de entrada respiratoria. Y eso, pues básicamente lo vamos a hacer con las salas de aislamiento. Es un elemento más, lógicamente, que tendrá su importancia, pero no deja de ser uno más entre un conjunto de elementos, ¿no? También está la protección personal, que es algo en lo que nosotros no entramos, pero bueno, hago también algunos comentarios. Luego hay algo que considero que es muy importante tener en consideración, y es que, bueno, que hemos estado hablando de habitaciones de infecciosos, pero en realidad deberíamos empezar a plantearnos que las habitaciones no deben ser todas iguales, ¿no? Hay habitaciones de infecciosos, aquí hemos puesto esto de tipo A, tipo B, que es cosecha propia, no está recogida en ninguna normativa, aunque la norma, la UNE 713 está en revisión y probablemente algo de este tipo recogerá. Eh, Habría que diferenciar habitaciones que hemos llamado de tipo A, por decir algo, por llamarlo de alguna manera, que serían enfermedades para enfermedades infecciosas, vamos a llamarlas así, generales, de gravedad media-baja, siguiendo la terminología del riesgo biológico, pues que tienen tratamiento y que su transmisibilidad pues no es excesiva, ¿no? Y luego tendríamos habitaciones de infecciosos de tipo B, que sí que deberían estar diseñadas para enfermedades graves, que pueden ser transmitidas ya no solamente muchas de ellas por vía aérea, sino también por contacto, y aquí, pues lógicamente, lo que hace falta es una protección personal muy especial del personal sanitario. Y en estas circunstancias, pues sí que es muy importante ya toda la componente arquitectónica. Es necesario que haya esclusas para que el personal se prepare, se vista y luego se desvista y se pueda disponer correctamente de todo el material infectado. Aquí la parte arquitectónica juega un papel importantísimo, la parte de presión negativa, lógicamente también, pero son un tipo de habitaciones más sofisticadas y más complejas que las habitaciones de tipo más sencillo. La lógica nos dice que hay habitaciones de las que nosotros llamamos aquí tipo A, debería haber en todos los hospitales un cierto número, pues en función del número de camas o de la población a la que corresponda ese hospital. Y habitaciones de infecciosos de alto nivel para aislamiento de enfermedades graves, pues probablemente no sean lógicamente necesarias tantas, sino que será preciso que haya en algunos hospitales de referencia, pues quizá uno por comunidad autónoma, o bueno, esto es algo a decidir, ¿no? Y a pensar. Pero la lógica nos dice que debería ir en ese sentido. Hay otro tipo de habitaciones que, como decimos, no vamos a hablar mucho de ellas, serían habitaciones de inmunodeprimidos, que también entran dentro de la terminología de aislamiento, que estas básicamente pues se trata de que el aire que hay allí dentro venga con las máximas garantías, con buenas filtraciones EPA, sobrepresión, etcétera, para evitar que los pacientes inmunodeprimidos cojan enfermedades. Y luego también se han instalado muchas habitaciones de doble función. Bueno, es un concepto que bien trabajado puede tener su utilidad y muchas veces pues es muy positivo desde el punto de vista de la flexibilidad del uso por parte de los sanitarios, pero también es cierto que en otros países, en Estados Unidos por ejemplo, incluso la norma ASHRAE ya lo desaconseja o incluso lo prohíbe, ¿no? Quizá sea, siempre que nos lo podamos permitir, pues habitaciones de infecciosos y de inmunodeprimidos por separado va a darnos un mayor grado de seguridad. Bueno, hace unas semanas, pues ya vimos cómo se han tratado todos los temas relacionados con el ébola. Es verdad que nos han enseñado algunas de estas fotos muy efectistas. Bueno, esto es algo que efectivamente tenemos que trabajar, ¿no? Y tenemos que asegurarnos de que las habitaciones de aislamiento que
dispongamos en nuestros centros hospitalarios pues tengan las máximas garantías. Lo que sí es cierto que la tecnología, el conocimiento para controlar las infecciones existe. También es cierto, y todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabemos, ¿no?, que el riesgo cero no somos capaces de garantizarlo. Siempre va a haber algún elemento que nos pueda fallar. Pero, bueno, lo importante es, vamos a decirlo así, no ser negligente y asegurarnos de que las infraestructuras cumplen con los requisitos adecuados y la otra pata que es importantísima, la formación y la concienciación del personal. Sin ánimo de entrar a valorar, ¿no? Pero sí que es verdad, nosotros hacemos muchos estudios, muchas inspecciones en hospitales existentes, ¿no? Y aquí, pues, yo creo que es importante que hagamos un llamamiento a esa concienciación, ¿no? Aquí veis un ejemplo de un vestuario de zona quirúrgica y, bueno, pues, por lo que quiera que sea, la ventana se abre. Y claro, si abrimos la ventana y esta no es una zona limpia, todos los hongos, bacterias, etcétera, que pudieran venir de la calle, entran, se depositan en esta ropa verde, que es la ropa que luego se va a meter al quirófano para operar. Bueno, son hábitos, son conductas, ¿no? Un pasillo del bloque sucio, o sea, un pasillo de sucio en un bloque quirúrgico, pues se le pone una caja para evitar que se cierre, pues todo esto es entrada de contaminación pura y dura que hay que evitar al 100%, ¿no? Aquí vemos estas ventanas que no son totalmente estancas y vemos puerta del quirófano que estaba en operación abierta. Bueno, pues todo esto son cuestiones de hábitos que tenemos todavía mucho que trabajar en concienciación, ¿no? Esto también es un vestuario, pues la curiosidad de que algunas personas fuman y allí dentro, en el vestuario de quirófanos, ventana abierta para que se aire el humo, en fin, bueno, repito, el tema de formación, de concienciación es crítico y ahí todos tenemos que ser conscientes de que jugamos con la vida de muchas personas, ¿no? Y que nuestro trabajo es garantizar que no se realizan actividades o acciones de este tipo. Hablaba antes de la clasificación de los agentes biológicos. Hay 4 niveles según el Real Decreto de Agentes Biológicos. Los 2 primeros podrían tratarse perfectamente en las habitaciones de tipo A, que yo decía, y quizá algunos del grupo 3 pues ya deberían entrar en habitaciones de tipo B y desde luego los agentes biológicos del grupo 4, entre los que entra el ébola, pues sí que deberían tener habitaciones de tipo B, habitaciones del máximo nivel, al menos cuando se va a alojar a esa persona por un periodo largo, ¿no?, para intentar su curación, como ha sido el caso que hemos vivido recientemente. El tema de la protección personal, pues bueno, depende del nivel de riesgo de los agentes, depende de que estemos hablando del tipo 1 o del tipo 4. Lo que se recomienda, al menos en laboratorios de seguridad biológica, los laboratorios de tipo 4 se recomiendan trajes sobrepresurizados. Estos trajes son caros, costosos, complejos y no siempre es aplicable para las habitaciones de infecciosos, pero desde luego sería la máxima garantía. Es a lo que deberíamos tender, ¿no? Porque al fin y al cabo una mascarilla, por mucho que sea una mascarilla de alto nivel, que no siempre se ponen de alto nivel, pero por mucho que sea de alto nivel, hay que saber colocarla muy bien, hay que saber trabajar con ella muy bien. Y yo creo que para unos agentes biológicos de tipo 4 no es una garantía suficiente. Esto a mi juicio, ¿no? Bueno, la protección ambiental, que es en donde nosotros más podemos colaborar y tratar de hacer algo en este sentido, también debe ajustarse lógicamente al tipo de riesgo. Como decía, pues hay 2 tipos de habitaciones. Los niveles bajos, según el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, nivel 1 y 2, pues incluso el CDC dice que no tienen requisitos específicos de ventilación. Pero bueno, sí es cierto que en España cualquier instalación sanitaria por RITE necesita una ventilación mecánica. Dado que tenemos que poner ventilación mecánica, pues lógicamente, independientemente del nivel de riesgo, pues habrá que poner presión negativa, ¿no? Además, la norma, la 100.713, que no es de obligado cumplimiento en este caso, solamente lo es para la ventilación en cuanto a caudales de ventilación, pero aunque no sea de obligado cumplimiento, sí que dice que se deben poner presiones negativas. Bueno, haciendo un breve resumen de requisitos,
y diferenciando requisitos de instalación y requisitos de tipo arquitectónico, pues podríamos hablar de algo de este tipo. Y repito, esto es cosecha propia, no es hoy por hoy no es normativa, aunque algo de este tipo se va a incluir en la 100.713. Para instalaciones de nivel de riesgo medio o bajo, pues sería necesario en cuanto a instalación de ventilación y climatización, presión negativa, por supuesto, alta estanqueidad de la red de conductos, paneles informativos. Esto es importantísimo, el asegurarnos que el personal médico tiene la garantía, mediante un panel sencillo de fácil interpretación, tiene la garantía de que cuando abra la puerta aquellos están sobre presión. Incluso hay paneles que te dicen el tipo de infeccioso, si es una infección por gotitas, si es una infección por aérea, para que tengamos más o menos precaución a la hora de protegernos personalmente. Filtración EPA en la descarga, por supuesto que sí. Validación periódica de la instalación, por supuesto. Y control del patrón de flujos de aire, quiere decir esto, pues tener la precaución de disponer quizá un flujo unidireccional encima de la cama. Pues esto sería recomendable cuando hablamos de instalaciones de riesgo alto, muy alto, y en principio no es preciso para una instalación de tipo medio-bajo. Y luego requisitos de tipo arquitectónico, pues la esclusa de protección ambiental siempre es recomendable, porque aunque solamente sea para colocar la protección respiratoria, pues es una sala que viene muy bien y que es útil, pero sí es obligatoria sí o sí cuando hablamos de instalaciones de riesgo alto, muy alto. Requisitos higiénicos a materiales, techos, paredes, suelos, pues es recomendable también en las de nivel de riesgo medio-bajo y es imprescindible en las de nivel alto porque en cuanto sale un paciente infectado hay que hacer unos tratamientos muy importantes y es muy importante que no haya recovecos, esquinas, etc. Esclusa para preparación al acceso, colocación retirada de protección personal, doble esclusa se refiere en este sentido porque hablamos de colocación retirada, es muy importante en las instalaciones de riesgo alto, y separación de flujos, es decir, que haya una salida de residuos en paralelo a la salida de las personas, pues también es muy recomendable en las instalaciones de riesgo alto, ¿no? Bueno, un poco en función de los niveles de riesgos, del BS1 al BS4. Además, hay que tener en consideración guías de buenas prácticas, ¿no? Guías de buenas prácticas que el CDC califica de básicas y seguras. A partir de los niveles 3 y 4, pues incluso hay que disponer de protocolos escritos de limpieza, desinfección, gestión de desechos, etc. Y la vestimenta de protección, pues como decía antes, desde unos simples guantes hasta la presión positiva recomendable en los niveles BS4. Y en cuanto al entorno, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? Con más detalle. Bueno, entrando un poco en la normativa sobre sistemas de climatización que nos afecta en España, y repito, la norma UNE 100.713, esta que vemos aquí, no es de obligado cumplimiento, salvo en lo que se refiere a caudales de ventilación. Pero es una norma que tenemos incluso jurisprudencia en la que si no se cumple, pues los jueces pueden echar mano de ella y decir que usted no ha cumplido, usted ha sido negligente, le condeno. Esto ha ocurrido en casos de Legionela o con otras normas, etc. Bueno, la norma lo que nos dice es que debemos disponer un caudal mínimo de aire exterior de 10 metros cúbicos hora metro cuadrado, unas condiciones ambientales determinadas, una humedad relativa y una presión sonora. Pero no habla específicamente de niveles de presión ni nada de este tipo, ¿no? Nos especifica también otros locales de la zona de enfermos infecciosos, pero no entra en excesivo detalle. Sí nos dice que tienen que ser locales de clase 2, lo vemos aquí, y locales de clase 2 significa que tenemos que disponer dos niveles de filtración solamente, nivel 1 y nivel 2, F5 y F9. No habla para nada de filtración EPA en descarga, etcétera, aunque lógicamente esto tiene todo el sentido del mundo y esto se va a cambiar en la nueva norma. La otra norma que nos afecta es la norma de sistemas de climatización, de validación de sistemas de climatización, que sería la 171.340. Es una norma más reciente y esta lo que nos dice es, pues, en función de los niveles de riesgos de las diferentes áreas críticas de los hospitales, que pues nos da algunas características básicas que tienen que tener las instalaciones.
las habitaciones de infecciosos se encajan o se encuadran dentro de áreas de alto riesgo con 3 niveles de filtración requeridos, EPA, salas en depresión, y bueno, pues están un poco en la línea de otros tipos de instalaciones que pueden generar contaminantes tóxicos, como podría ser un laboratorio citostáticos, ¿no? En este punto se introduce dentro de la norma, y la norma lo que nos dice es cómo garantizar o cómo valorar si las condiciones en las que está trabajando esa instalación son correctas o no. Porque al final el tener esa garantía, el hacer esa medición periódica, es lo que nos va a asegurar que la instalación funciona como debe, ¿no? Entre los ensayos que nos prescribe está el de presión diferencial. Entre los ensayos, aquí nos da un criterio de valoración que se considerará conforme cuando la diferencia de presión está por encima de 6 pascales, tanto en sobrepresión como en depresión, porque esto vale para todo tipo de habitación de aislamiento. Repito, estas son guías de referencia, tampoco son de obligado cumplimiento. El ensayo de presión, lo ideal sería disponer de un punto de toma, pero muchas veces pues tenemos que recurrir a cosas de este tipo, ¿no? Debajo de la puerta o algo así, porque no hay otro medio, ¿no? El ensayo de sentido de flujo del aire también es muy importante. Aquí lo que se hace es soltar humo a diferentes alturas de la puerta y confirmar que con una apertura, pues como dice aquí, más o menos de 10 centímetros, el aire tiene tendencia a moverse hacia la dirección que nos interesa. En el caso de habitación de infeccioso tiene que ir hacia adentro, lógicamente, ¿no? Para que cualquier aerosol contaminado no salga de la sala, quede allí ubicado y que no nos genere problemas en el ambiente, ¿no? Se genera humo se genera el aerosol con un generador de humo a diferentes alturas, porque muchas veces por estratificación puede ocurrir que, a pesar de que la presión de la sala sea positiva o negativa, que sin embargo el sentido de flujo del aire arriba o abajo no se mueva como debe. Por eso es importante hacer la medición a varias alturas. Entonces, bueno, básicamente las salas de infecciosos pues tienen que tener estos elementos. Fernando lo comenta luego con un poquito más de detalle. Deberíamos tener una impulsión, que en este caso está dibujado como un flujo unidireccional encima del paciente. Esto sería válido para una instalación de nivel alto. Un punto de extracción, de tal manera que el barrido se nos lleve rápidamente todos los elementos contaminados que pudiera generar esa persona, ese paciente, y siempre pues tendremos que tener una depresión con respecto al pasillo y podemos tener el baño, el aseo, lo podemos tener en depresión con respecto a la sala, de manera que el movimiento del aire siempre va a ser en el sentido de lo más limpio a lo más sucio, ¿no? Es importantísimo que tengamos un monitor diferencial de presión que nos informe en la puerta de cómo está funcionando esa instalación. La norma francesa, por ejemplo, pues nos habla de una cascada de presiones que debería ir de la zona de máximo riesgo hasta la zona no controlada. En este sentido, ellos nos hablan de 15 pascales, bueno, son diferentes niveles. Sin embargo, por ejemplo, la norma ASRAE estándar 170, que es la última de ambientes hospitalarios y que haya incluido los requisitos del CDC, pues nos habla de 12 cambios de aire a la hora, con 12 movimientos de aire. No tiene una parte importante de recirculación y dos cambios de aire o dos cambios de aire se refiere a aire exterior. Y la presión, por supuesto, negativa con respecto a las áreas adyacentes, pero ellos la cifran en solo 2,5 pascales. Como veis, hay mucha diferencia, ¿no? De 2,5 de los americanos, 6 como referencia en España, hasta 15 de los franceses. El documento de instalaciones de la edificación de ATECIR, el DTIE 106, que habla de las instalaciones de climatización en hospitales, pues también nos da una serie de ideas en cuanto a tipos de sistemas que podemos implantar en este tipo de entornos. Nos dice pues, que lo ideal es que sean sistemas todo aire para asegurar la sobrepresión en el sentido que nos interese.
filtración según RITE, pues tendremos que poner un F9 y un F6 en impulsión. Si la calidad del aire exterior es mala, habrá que poner un filtro de gases también. Y en habitaciones de inmunodeprimidos un filtro EPA terminal con filtración también en la extracción. Difusión de aire, flujo unidireccional en infeccioso o mezcla. Y en cuanto a valores de parámetros ambientales, bueno, aquí se recoge todo lo que dice la 100.713 y se añaden algunos parámetros que no están recogidos. Por ejemplo, clase de sala, en cuanto a nivel de contaminación por partículas, se recomienda una ISO 8, la sobrepresión 6 pascales, según la 171.340, y los biocontaminantes, la cantidad de microorganismos en ambiente que sea por debajo de 200 UFCs, ¿no? Un ambiente no es tampoco un ambiente excesivamente limpio porque son personas que a priori no están inmunodeprimidas, ¿no? Salvo casos especiales. Y nada más, doy paso a Fernando Feldman.